Nunca supe que Jonathan Burke me había resentido todo este tiempo por alejar a su primer amor, para vengarse de mí, incluso estuvo dispuesto a quedarse a mi lado durante 7 años, así que el día de la boda por la que le rogué, Jonathan decidió no aparecer. Sabía dónde estaba con su secretaria, acompañándola a un chequeo prenatal. En ese momento, realmente me di por vencida, ya no tenía la fuerza ni el deseo de seguir amándolo, pero más tarde esa noche, en lo que debería haber sido nuestra noche de bodas, llamó, escuché la súplica en su voz mientras me rogaba que no me casara con otra persona. El hombre a mi lado tomó el teléfono con una suave sonrisa y dijo suavemente, ex prometido, estás interrumpiendo nuestra noche de bodas. Jonathan me propuso matrimonio una vez, fue en el 7º aniversario de nuestra relación, no hubo una gran sorpresa, ningún lugar hermoso, ninguna multitud vitoreando, simplemente estaba lavando los platos. Cuando me di la vuelta, Jonathan deslizó un anillo en mi dedo medio, todavía tenía un tazón en mi mano, así que me congelé, insegura cómo reaccionar. Lo miré fijamente sin comprender. Jonathan me miró con calma y preguntó ¿qué, no es esto lo que siempre quisiste? Reaccioné y miré el anillo. Su superficie brillando bajo la luz, forcé una sonrisa y respondí, no, me gusta mucho, pero la verdad es que mentí, no me gustaba nada ese anillo, era demasiado apretado para mi dedo y claramente no era de mi talla, también era demasiado elegante, nada como lo que yo elegiría para mí. Jonathan pareció satisfecho con mi respuesta y salió silenciosamente de la cocina. Al momento siguiente, sonó su teléfono, podía escuchar débilmente su voz desde la sala de estar, suave y tierna, hablando con calidez y afecto, era un tono que nunca había usado conmigo. Recogió su abrigo del sofá y salió directamente por la puerta, tengo algo que atender, no me esperes despierto. Se fue tan rápido, tan de repente. Todavía estaba allí de pie, inmóvil, sosteniendo el cuenco todavía en la pose de alguien que acaba de recibir un anillo, y se fue sin siquiera mirar atrás. Jonathan, tal vez nunca te diste cuenta, pero ha pasado mucho tiempo desde que me senté en ese sofá, esperando tontamente a que llegaras a casa. Sabía exactamente quién había llamado, era tu secretaria, Chloe Jenkins. La primera vez que conocí a Chloe, comprendí al instante por qué le diste a una chica sin experiencia un trabajo tan importante. Se parecía mucho a Sophie, e incluso la forma en que inclinó la barbilla para darme una mirada orgullosa y desafiante, era igual a ella. El parecido fue suficiente para hacer que no solo Jonathan se detuviera, sino incluso yo. Por un momento sentí que había regresado a nuestros días de juventud. Una vez, Sophie y yo fuimos muy cercanos, pero después de que se fue, todo cambió. Nunca supe exactamente cuándo comenzó a crecer la distancia entre nosotros. Tal vez fue el momento en que comencé a enamorarme de Jonathan. Sophie venía de una familia modesta y solía asistir a una escuela en la parte antigua de la ciudad. De alguna manera, se transfirió a la nuestra, pero nada de eso realmente importó, porque Sophie era hermosa, tan hermosa que el día que llegó, toda la escuela se dio cuenta. Tenía una naturaleza dulce y tranquila. Incluso Jonathan, que rara vez hablaba con alguien, comenzó a hablar conmigo, solo porque Sophie había llegado. En ese entonces, Jonathan y yo éramos simplemente compañeros de clase que se sentaban cerca uno del otro, pero él siempre fue amable con ella. Fue Sophie quien trajo a Jonathan a mi mundo. Ahora, cada vez que miro hacia atrás en esos años de adolescencia, siento arrepentimiento. Arrepentimiento por no darme cuenta antes de lo que realmente estaba sucediendo entre ellos. Si hubiera sido un poco menos ingenua, un poco más consciente, tal vez no habría invertido mi corazón, solo para que se aplastara más tarde. El día que fui a probarme mi vestido de novia, Jonathan fue inusualmente puntual. Por un momento pensé que finalmente había cambiado de opinión. La esperanza me llenó mientras me deslizaba en el vestido que había soñado durante tanto tiempo. Cuando me miré en el espejo y me vi en ese vestido, me abrumaron las emociones. Se sintió como un cuento de hadas, pero en el momento en que giré la cabeza para mirar a Jonathan, ese sueño se hizo añicos completamente. Miró su teléfono sin parpadear. La leve sonrisa en la comisura de sus labios me atravesó como un cuchillo. Estaba parada justo frente a él, su prometida, pero ni siquiera levantó la cabeza para mirarme. La asistente de ventas, claramente sorprendida, se acercó con una sonrisa incómoda y dijo cortésmente, señor, ¿le gustaría ver cómo le queda el vestido a la dama? Jonathan me miró brevemente, su expresión llena de irritación, y respondió casualmente, si le gusta, es suficiente, solo cárguelo a mi tarjeta. Con eso, se giró como para irse, arrastrando el pesado vestido de novia detrás de mí. Luché por dar unos pasos hacia adelante y grité, Jonathan, ni siquiera te has probado el traje todavía. No se detuvo ni se dio la vuelta, en cambio, caminó directamente hacia la puerta y murmuró, averíguelo usted mismo. La vendedora que había estado recomendando vestidos con entusiasmo hace un momento ahora se quedó en silencio, me miró con una mezcla de incomodidad y simpatía.
me quedé quieta por un largo momento, luego forcé una sonrisa y dije, por favor envuélveme el vestido. Él fue quien me propuso matrimonio. Pero ahora sentía que era la única que actuaba sola en todo este espectáculo. De repente, la pantalla de mi teléfono se iluminó, toqué el nuevo mensaje. En el vídeo, un hombre rozó suavemente su nariz contra la mejilla de una mujer. Susurrando el nombre de Chloe con voz tierna, la mujer dejó escapar un gemido suave y juguetón y se inclinó hacia él con anhelo. Miré ese rostro familiar. Curiosamente, mi corazón no dolió tanto como pensé que lo haría, luchando contra una ola de náuseas. Guardé el vídeo y silenciosamente envié la dirección al remitente. Si tanto quería encontrarme, se lo pondría fácil. Para cuando llegué al café, Chloe ya estaba allí, girando su vaso de leche con una expresión aburrida por un breve momento. Casi la confundí con Sophie. Si tan solo hubiera sido Sophie, tal vez no habría tenido que llevar esta carga por el resto de mi vida, tal vez habría sido más fácil de soportar. Chloe levantó la vista y preguntó dulcemente, Scarlett, ¿querías verme? Interpretó a la niña inocente también, como si esas fotos y ese vídeo no tuvieran nada que ver con ella. No dije nada, simplemente levanté la mano y pedí un café helado, luego me quedé en silencio otra vez a medida que pasaba el tiempo. La sonrisa que había pintado cuidadosamente en su rostro comenzó a endurecerse, se estaba poniendo incómoda. Después de todo, acababa de salir de la universidad, todavía era demasiado inexperta para seguir actuando por mucho tiempo. Me aclaré la garganta y la miré casualmente. ¿Sabes exactamente por qué te llamé aquí? Ese vídeo no estaba destinado a que lo viera. Su rostro se iluminó de satisfacción, como si hubiera estado esperando este momento. Es cierto, lo envié a propósito, dijo con orgullo. Scarlett, Jonathan me dijo que está cansado de ti. Ustedes dos han estado juntos durante 7 años y todavía no se han casado. Eso debe significar algo, ¿no es así? Si esa es la caso, ¿por qué no dejarlo ir y darle a alguien mejor la oportunidad de estar con él? No podía mentirme a mí mismo. Escucharla decir las palabras cansada de ti hizo que algo se retorciera dolorosamente en mi pecho. Cansada, entonces, ¿por qué me propuso matrimonio? No dije nada a Chloe. Mi silencio parecía una confesión de derrota. Sonrió triunfante y continuó, por cierto, Jonathan te dio un anillo recientemente. ¿Era bonito? Lo elegí, mi talla, mi estilo favorito, y también, ya antes de que pudiera terminar, un sonido agudo resonó por el café. La gente se giró para mirar. Chloe se agarraba la mejilla con incredulidad, mirándome como si nunca hubiera imaginado que realmente la abofetearía. Gritó, ¿cómo te atreves a golpearme? La miré a los ojos y respondí con frialdad, ¿y por qué no debería? Tú eres la que se involucró en la relación de otra persona. ¿Qué te hace pensar que no puedo abofetearte? ¿Estás orgullosa de ser la amante de Jonathan? Entonces déjame decirte algo. Eres la quinta que he visto en los 7 años que he estado con él. En lugar de pelear conmigo, deberías concentrarte en descubrir cómo permanecer en su vida. Su rostro palideció, parecía humillada y furiosa, pero luego, en un abrir y cerrar de ojos, cambió su expresión a una de inocencia herida y murmuró, Scarlett, debe haber algún error. No soy ese tipo de persona. Antes de que pudiera responder, una voz masculina baja interrumpió de repente. ¿Qué está pasando aquí? Era Jonathan. Miré a Chloe. Su rostro mostraba tanto inocencia falsa como triunfo silencioso, y por primera vez me sentí completamente aburrido por todo eso. Ya no podía ni siquiera preocuparme más. Con una sonrisa amarga, recogí mi bolso y me giré para irme, pero justo cuando pasé junto a Jonathan, una mano fuerte me tiró hacia atrás. Me tambaleé, perdí el equilibrio. Discúlpate. Jonathan dijo fríamente. Giré la cabeza y tal como esperaba, allí estaba, esa expresión fría, distante y obsesiva en su rostro. En ese momento, una ola de emociones sofocantes me atravesó. Todo el resentimiento que había estado conteniendo finalmente se volvió demasiado para soportar. Traté de soltar mi muñeca de su agarre, pero su mano solo se apretó. Las lágrimas se deslizaron por mis mejillas, y cuando miré hacia atrás, capté la sonrisa burlona de Chloe. Una profunda sensación de humillación y frustración se apoderó de mí. Con los ojos rojos por las lágrimas, lo miré con resolución y dije, no me disculparé. Lo siguiente que escuché fue la voz de Jonathan diciendo, Chloe, luego le devolvió el golpe. Lo miré con incredulidad. ¿Cómo podía defenderla así? Chloe dio un paso adelante triunfalmente, una mirada de suficiencia en su rostro. La amargura subió a mi pecho. Entonces me escuché decir, no es necesario, lo haré yo misma, y me di una bofetada fuerte. El escozor me despertó de golpe, sobriando mi corazón y mi mente. Sin decir otra palabra, me di la vuelta y corrí de ese lugar tan rápido como pude. No quería mirar atrás, no soportaba ver la indiferencia de Jonathan, la sonrisa petulante de Chloe, ni la lástima en los ojos de los demás.
Desde ese día, Jonathan y yo entramos en una guerra silenciosa, no volvimos a hablar, ni una sola vez, hasta el día de la boda, en la suite nupcial. Mi amiga de la universidad Emily seguía furiosa por mí. Jonathan es increíble, dijo cepillándome el pelo. ¿Cómo podía llegar tarde a un día tan importante si me preguntas? De todos modos nunca me agradó en la universidad. Sonreí levemente, demasiado cansada para responder. Había estado manejando todo sola estos últimos días. Jonathan no había movido un dedo, ni siquiera había preguntado sobre nada de eso. Tal vez no le importaba en absoluto esta boda. Parecía que me estaba ignorando deliberadamente solo para ponerse del lado de Chloe. Para ser honesta, ni siquiera estaba segura de que se presentara a la ceremonia. Recordé como Emily me dijo una vez que Jonathan era salvaje e indomable, nadie podría atarlo jamás, y fue cierto, él siempre había sido audaz e imprudente, lo sabía desde la secundaria, y aún así me gustaba de todos modos. Incluso sabiendo que tenía sentimientos por Sophie, todavía no podía evitar observarlo desde lejos. En esos años, no era más que una espectadora patética. Cuando Sophie estaba cerca, me atrevía a mostrar un rastro de admiración. El resto de mis sentimientos estaban ocultos en mi diario, pero ese diario desapareció un día, nunca lo volví a encontrar, aunque sabía en el fondo que Jonathan solo estaba conmigo por enojo con Sophie. Todavía me aferraba a una pizca de esperanza, tal vez, solo tal vez. Después de todos estos años, había aprendido a amarme un poco. Era tan humilde en el amor. No solo yo lo sabía, Jonathan también lo sabía, por eso seguía presionando más, cruzando la línea una y otra vez y por supuesto, Jonathan no apareció. Para ser precisos, se escapó de la boda. Me quedé sola en la plataforma decorada, vestida con un vestido blanco, escuchando cómo los susurros se convertían en burla abierta entre los invitados. Cada palabra burlona aterrizaba en mis orejas. Dicen que ella le rogó por esta boda. El amor forzado nunca es dulce. ¿Ves? El novio ni siquiera apareció. Si fuera mi hija, la habría sacado de aquí a rastras. ¡Qué desgracia! La madre de Jonathan se sentó en primera fila y no hizo nada para detenerlos. Solo miró fríamente su teléfono, enviando mensajes de texto a alguien. De todos modos nunca le había gustado. Pensó que me aferraba descaradamente a su hijo. En ese momento, honestamente no sabía qué era lo que todavía amaba de Jonathan. Lo que yo veía como amor. Ellos lo veían como desesperación y cazafortunas, pero habíamos compartido buenos momentos. Si no lo hubiéramos hecho cuando estaba empezando su negocio y estaba tan exhausto que apenas podía mantenerse en pie, apoyaría su cabeza en mi hombro y diría: «Cariño, te daré una vida mejor». Me sorprendió con nuestra primera casa. Me rogó que me quedara cuando descubrí su aventura. Nunca fui una mujer débil y dependiente, siempre supe que viviría mejor sin él, pero no podía dejarlo ir, no podía dejar ir al chico que una vez amé con todo mi corazón, que nunca sería el que envejeciera a mi lado. No podía dejarlo ir. Ir del chico que aminoró sus pasos cuando notó que estaba pisando silenciosamente su sombra, sonriendo para sí mismo. No podía soltar al chico que, bajo el sicómoro ese día de otoño, me envolvió con sus brazos y susurró una promesa. Una vez creí que el amor podía superar cualquier cosa, pero luego me di cuenta, yo era lo único que él no podía superar. En ese momento, todo se volvió cristalino. Si este era el futuro que me estaba dando, entonces no quería ser parte de él. Lo dejé ir. No me iba a casar. Me cambié el vestido sola en el probador, y fui directa a casa. Ni siquiera me molesté en limpiar el desorden. Lo dejé todo atrás. Apenas había nada en la casa que realmente me perteneciera. Agarré algunas prendas de ropa y me quedé allí un momento. Dándome cuenta de que no quedaba nada que llevar, me detuve en la sala de estar, mirando en silencio el hogar que me había llevado a través de los últimos 7 años. Era un espacio lleno de recuerdos, tanto dulces como amargos. Al final todavía me alejaba con arrepentimientos. Mi teléfono seguía zumbando. Era Jonathan llamando, una y otra vez. Me quedé mirando la pantalla pero no pude animarme a responder. La dejé sonar, una y otra vez. Finalmente le envié las capturas de pantalla que Chloe me había enviado antes de la boda. Después de eso, el mundo se quedó en silencio, como si todo lo que había estado girando a mi alrededor finalmente se detuviera. Chloe estaba embarazada. Fue la primera mujer en quedarse embarazada estando con Jonathan. Eso solo me dijo todo lo que necesitaba saber. Ya podía imaginar la confianza en su rostro. Debe haberse sentido tan segura de su lugar en su vida, mirando las 2 líneas en negrita en la prueba de embarazo en la foto. No pude evitar sentir el peso de la crueldad del destino, porque una vez, yo también había estado embarazada. En ese entonces, la empresa de Jonathan estaba al borde de un punto de inflexión crítico. El éxito significaba alcanzar nuevas alturas. El fracaso significaba bancarrota. Preocupada por él, quería ayudar a mi manera. Me quedé despierta preparando comida nutritiva, pensando que lo sorprendería llevándola a la oficina.
esa decisión se convirtió en la que lamentaría por el resto de mi vida. En el camino a su empresa, el taxi en el que estaba fue rozado por un sedán y se desvió hacia la barandilla. No tenía idea de que ya estaba embarazada de un mes, para cuando comencé a sentirme mal y fui al hospital, ya era demasiado tarde, el bebé se había ido. Todavía recuerdo ese día. Jonathan acababa de superar la crisis de la empresa, me envió un mensaje de texto, emocionado diciéndome que iba a salir a celebrar con su equipo. En ese mismo momento, estaba acostada en una cama de hospital. Las lágrimas empapaban silenciosamente mi almohada. Nunca se lo dije, nunca le dije que una vez tuvimos un hijo. Todo lo que pude hacer fue susurrar silenciosamente en mi corazón al bebé que perdí: mi dulce, lo siento, no fue tu culpa, solo llegaste en él momento equivocado. Hasta el día de hoy, no sé por qué elegí enterrar ese dolor sola en lugar de decírselo. Tal vez no quería arruinar su alegría, tal vez pensé pasaría. De camino al aeropuerto por fin contesté una llamada de Jonathan. En cuanto contesté, pareció sorprendido, quizá no esperaba que respondiera. Dijo: ¿por qué te fuiste así? Dejaste a mi madre y a todos los huéspedes en el hotel. ¿Cómo voy a explicarte eso? Su voz era cortante, llena de ira justificada. A través del retrovisor noté que el conductor me miraba un par de veces, había confusión en sus ojos, quizá incluso preocupación. Jonathan seguía divagando: Scarlett, vuelve al hotel, ayuda a mi madre a instalarse, vamos a posponer la boda, todavía tengo cosas que atender aquí. En cuanto todo esté arreglado, te lo explicaré todo. No pude soportarlo más, lo interrumpí, mi voz fría pero firme: Jonathan, no me voy a casar contigo, piénsalo, mira los últimos 7 años, piensa en cómo te traté, a tus amigos, a tus supuestos compinches sonreían y me llamaban cuñada en la cara, a mis espaldas, decían que era tu perro. Sí, antes no tenía orgullo, aguanté todo, pero ya no aguanto más. Decido irme ahora, antes de que sea demasiado tarde. Es mejor terminar antes de la boda, un divorcio después sería aún más complicado. En cuanto a tu madre y esos parientes, son de tu lado, no del mío. Ni una sola mesa era para mi familia. Averigua qué hacer. Y si de verdad no tienes a nadie más que les explique las cosas, llévate a tu secretaria, que está embarazada de todos modos. Sin dudarlo, colgué el teléfono y saqué la tarjeta SIM. El conductor, que había estado escuchando en silencio, esperó a que bajara del coche. Entonces me miró con una expresión amable y me dijo en voz baja: señorita, no esté triste. Dejando a un hombre así, la vida solo puede mejorar a partir de ahora. Sus palabras me pillaron desprevenida, pero luego sonreí y le di las gracias. Sí, dejando a Jonathan, dejando atrás esos 7 años, de ahora en adelante mi vida solo seguiría adelante. Mi madre siempre había sido una mujer de carácter fuerte. Cuando era niña, se divorció de mi padre tras descubrir su infidelidad. Más tarde él se volvió a casar y tuvo un hijo con otra mujer. Desde ese día, mi madre se propuso como misión empujarme a ser mejor que ese chico, 2 años menor que yo. Quería que me volviera tan excelente que mi padre se arrepintiera de habernos dejado. Durante 10 años seguidos, sus expectativas nunca flaquearon. Desde la primaria, si alguna vez obtenía un puesto inferior al primero en un examen, me castigaba negándome a cenar. Lo más audaz que he hecho fue durante las solicitudes para la universidad. Solicité en secreto una universidad en la misma ciudad que Jonathan. Cuando mi madre se enteró, se puso furiosa. Me golpeó e insistió en que repitiera un año para cambiar mi decisión. Ese día, por fin me solté del control que siempre había tenido sobre mí. Ya basta, mamá, he tenido suficiente de intentar vivir a la altura de tu versión de la perfección. Soy un ser humano. ¿Por qué no puedo elegir mi propia vida? Me derrumbé por completo, gritando toda la frustración que había enterrado durante años. Aturdida, nunca me había visto así antes. Por un momento, solo me miró en silencio, luego susurró: ¿de verdad me ves así? Soy tu madre, todo lo que hice, lo hice por ti. ¿Te gusta ese chico? ¿Crees que no lo sé? Te lo digo, no sirve para nada. Voy a encontrarlo ahora mismo. Sus palabras me dieron escalofríos en la espalda, la conocía demasiado bien. Si decía que iba a ir, lo haría. Caí de rodillas frente a ella, llorando y rogándole que no fuera a buscar a Jonathan. Cuando me vio arrodillada, con lágrimas corriendo por mi rostro, algo dentro de ella se rompió, dejó escapar un suspiro cansado, agitó la mano débilmente y dijo: ve, solo vete. Después de ese día, conseguí lo que quería, me aceptaron en una universidad en la misma ciudad que Jonathan, pero mi madre nunca volvió a contactarme. Cuando regresé a casa esa noche, ya eran alrededor de las 9:30, me paré frente a esa puerta principal familiar,
pero no pude animarme a llamar. Años atrás, me había lastimado mi madre profundamente, aunque traté de compensarla después, nunca fue suficiente. Mientras estaba allí dudando, perdida en mis pensamientos, la puerta se abrió de repente, apareció mi madre, sosteniendo una bolsa de basura en una mano, sus gafas de lectura deslizándose por su nariz mientras me miraba aturdida. En ese instante mis lágrimas comenzaron a caer, entrecerró los ojos ligeramente y preguntó con voz confundida, ¿eres Scarlett? Sin responder, di un paso adelante y la rodeé con mis brazos con fuerza. Por primera vez en mi vida, nunca me había dado cuenta de lo pequeña y frágil que se había vuelto. Ella no era la mujer severa y meticulosa de mis recuerdos, la que nunca sonreía. Ahogué las palabras, mi voz temblaba. Mamá, lo siento mucho. Todo el dolor que había estado conteniendo durante años se derramó en ese momento. Luego añadí en voz baja, rompí con Jonathan. Al escuchar eso, mi madre pareció salir de su aturdimiento, sentí sus brazos lentamente envolviéndome. A cambio, me frotó suavemente la espalda y me susurró, entra, cariño, debes estar cansada. Me había preparado para la ira, para los regaños. Pensé que me cerraría la puerta en la cara, pero en cambio, aquí estaba, abrazándome fuerte sin hacer preguntas, solo dejándome descansar. En ese abrazo tranquilo finalmente entendí lo que realmente significaba el amor. Me preparó un tazón de fideos de huevo y se sentó a mi lado, observándome mientras comía, escuchándome pacientemente mientras le contaba todo lo que había sucedido en los últimos 7 años. Cuando terminé me sorprendí al darme cuenta de que mi corazón ya no me dolía, todo lo que quedaba era un profundo sentimiento de culpa. Mi terquedad la había hecho esperar todos estos años sola. Al principio no dijo nada, solo se quitó las gafas y se secó las lágrimas de las comisuras de los ojos. Luego suspiró y dijo en voz baja, todo es el destino, Scarlett, déjalo ir ahora. Dejé mis palillos y alcancé sus manos ásperas y trabajadoras. Le dije, mamá, de ahora en adelante son solo los dos. De nosotros vivamos bien juntos. Me miró y asintió, un poco aturdida. En sus ojos, vi una dulzura que había olvidado hace mucho. Esa noche, por primera vez en casi 15 años, volví a dormir junto a mi madre en la pequeña cama en la que crecí. Me contó historias en la oscuridad, sobre cómo conoció a mi padre, cómo se enamoraron y cómo se separaron. Pude ver un brillo en sus ojos mientras hablaba, y las lágrimas brotaron de los míos también. Esa pequeña cama una vez había contenido las lágrimas de mi juventud rebelde, lágrimas derramadas por un anhelo de escapar. Ahora, me di cuenta de que podía contener algo nuevo, una marca de curación. 2 años después de mudarme de regreso a casa, Jonathan apareció repentinamente afuera de nuestro apartamento, luciendo completamente diferente. Su rostro estaba cubierto de barba incipiente y parecía desgastado por la vida. En ese momento, estaba charlando alegremente con Samuel, el chico que había crecido al lado. Desde mi ruptura, mi madre de vez en cuando insinuaba conocer gente nueva, siempre me negaba con varias excusas, no porque todavía amaba a Jonathan, pero como después de 7 años, era difícil imaginar comenzar de nuevo con alguien más. Finalmente, dejó de presionar. Aunque a veces me animaba a pasar más tiempo con Samuel Hughes había sido mi compañero de juegos de la infancia. Ahora, acababa de aprobar el examen para convertirme en maestra en la escuela primaria local, y por suerte, el tío de Samuel era el director allí. Para asegurarse de que nada saliera mal, mi madre sugirió que le preguntara a Samuel si había alguna vacante. Cuando fui a verlo, sentí que había estado esperando. En el momento en que abrió la puerta, me entregó una pila de documentos sin decir mucho. Estaba un poco abrumada por lo preparado que estaba, pero asentí y los acepté. Justo cuando me daba la vuelta para irme, Samuel gritó detrás de mí, sonando un poco nervioso, Scarlett, ¿tienes tiempo mañana? Acaba de abrir un nuevo lugar de hot pot en East Bay, déjame llevarte. Me di la vuelta, lista para declinar, pero al ver su cara enrojecida y la forma en que balbuceaba esas palabras, no pude evitar sonreír. Claro, dije. Samuel no se sentía como un hermano mayor en absoluto, nunca me daba sermones ni me decía lo que debía hacer, solo era amable. Se sonrojaba fácilmente, a veces cuando lo miraba sin querer, toda su cara se ponía roja, como una fresa gigante. Cuando estaba de mal humor, siempre decía, pequeña Scarlett, vamos a hacer algo divertido. Me hacía reír incluso cuando no quería, y poco a poco, sin presionar, se convirtió en alguien a quien esperaba ver. Cuando empecé a trabajar como maestra de primaria, todavía era un poco rígida e insegura de mí misma. Había momentos en que un grupo de niños alborotadores me dejaba tan nerviosa que apenas podía recuperar el aliento. Cuando Samuel se enteró, entró directamente en mi aula y me ayudó con tal demostración de autoridad que incluso los niños se sentaron derechos viéndolo parado allí al frente de la clase.
diciendo todo tipo de cosas tontas y dramáticas. No pude evitar reír. Mi madre notó lo cercanos que nos habíamos vuelto Samuel y yo, desde que regresé a casa. Parecía mucho más alegre y a veces incluso se burlaba de mí por él. Un día, sonrió y dijo: «Puedo ver que el hijo de Hugh te ha tomado bastante cariño, ¿por qué no intentarlo?». La miré sorprendido, solo para verla reírse entre dientes y darme un codazo juguetón. Detrás de mí, Samuel había escuchado cada palabra. Su rostro inmediatamente se puso tan rojo como una fruta del dragón madura. Samuel realmente me trató con amabilidad. Después de pasar varios meses juntos, nunca me sentí incómoda a su lado. Era considerado, cariñoso y compartíamos tantos intereses. No podía negar que la broma de mi madre había pasado por mi mente seriamente más de una vez. Como resultó, Samuel se había tomado sus palabras en serio. Esa noche, como cuando éramos niños, golpeó mi ventana con algunas piedritas pequeñas. Abrí la ventana e miré hacia abajo para verlo allí de pie con una camisa blanca. Su rostro se iluminó con una sonrisa, saludándome, curioso y un poco sorprendido. Yo bajé las escaleras. «Escarlata», dijo Samuel suavemente, «lo he pensado cuidadosamente, me gustas, ni siquiera sé cuándo empezó. No vine aquí esta noche con un plan o un discurso, solo quería decirte lo que siento, y si sientes incluso un poco de la misma manera, podríamos intentarlo». La voz de Samuel era cuidadosa, suave, podía ver el brillo en sus ojos, y la brisa traía un aroma suave y fresco a través del aire nocturno. Bajo el resplandor de la luz de la luna, sentí que algo se agitaba dentro de mí. Cuando no respondí de inmediato, Samuel se apresuró a llenar el silencio. «Yo sé que es repentino, no tienes que responder ahora, no te presionaré, es solo que cada vez que te veo, hay una sensación que no puedo contener. Tal vez esto es lo que la gente quiere decir cuando dice que el árbol desea quietud, pero el viento no se detendrá». Su sinceridad me hizo sonreír, especialmente en esa última línea. «El árbol desea quietud», repetí con una risa suave. Mientras lo escuchaba, no pude evitar pensar en mis días de juventud, cuando había amado silenciosamente a Jonathan desde lejos. Me di cuenta entonces de que el amor genuino, no importa cuándo llegue, tiene una forma de conmover el corazón, pero con Jonathan, toda mi devoción nunca lo había calentado, ni siquiera un poco. «Está bien», dije al fin, «intentémoslo». Samuel se quedó congelado por un momento, como si no pudiera creer lo que había oído. Luego, de repente, como si lo golpeara de golpe, me levantó en sus brazos. «Eso es maravilloso». Su voz alegre resonó en la noche tranquila, y mi corazón se llenó de una felicidad silenciosa. Desde ese día, Samuel se convirtió en mi compañero diario. Me acompañaba al trabajo, me recogía después y se aseguraba de que siempre estuviera cuidada. Hasta el día que volví a ver a Jonathan. Para ser honesta, me quedé atónita cuando lo vi por primera vez. Ese hombre desaliñado agachado afuera de mi edificio de apartamentos, fumando en las sombras. Podría que realmente sea el mismo Jonathan que una vez admiré, tan brillante y lleno de confianza. Cuando levantó la vista y me vio, sus ojos se enrojecieron de emoción, pero en el momento en que notó mi mano apretada en la de Samuel, se congeló. «Escarlata», murmuró con voz temblorosa. Sentí a Samuel apretar mi mano suavemente y cuando me giré vi sus labios presionados en una línea firme. Tuve que reprimir una risa. Podía decirlo, estaba celoso otra vez. De repente, Jonathan se lanzó hacia adelante, sus ojos desorbitados. Era como si no pudiera soportar vernos así. Me agarró y me apartó. El movimiento abrupto me sobresaltó y casi pierdo el equilibrio. Antes de que pudiera decir algo, Samuel dio un paso protector frente a mí. Jonathan nos miró, herido, y dijo: «Scarlett, no estés con él, por favor, Scarlett». Me equivoqué antes, fui infantil. Sus palabras desesperadas me dejaron fría. No tenía ningún deseo de ser arrastrada de nuevo a su mundo. Dije todo lo que necesitaba en esa última llamada telefónica. Respondí en voz baja, «Desde el principio nunca entendí tu frialdad, te di todo mi corazón, y lo tiraste. Nunca me apreciaste, así que, ¿por qué aparecer ahora fingiendo ser devoto? ¿Y qué hay de Chloe? Ya debería haber tenido el bebé. ¿Por qué no estás con ella en lugar de perseguirme?» Ante la mención de Chloe, Jonathan cobró vida, frenético. «No, Chloe te mintió, nunca estuvo embarazada, la envié lejos hace mucho tiempo. Por favor regresa, Scarlett, desde que te fuiste, he estado solo, rodeado de recuerdos tuyos. Cada habitación me recuerda a ti, y me arrepiento de todo. Fue necesario perderte para darme cuenta de que no puedo vivir sin ti, eres a quien realmente amo». Lentamente levanté las manos que silenciosamente habían sostenido las mías a través de todo y se las mostré a Jonathan. Dije suavemente: «Pero ya no te amo, ahora, tengo a alguien a quien realmente amo». Después de ese día, Jonathan todavía no se rendía, seguía enviándome mensajes cortos de números desconocidos, llenos de remordimiento y arrepentimiento. Borraría uno y luego otro venía,
una y otra vez, como si pudiera agotarme con persistencia. Eventualmente, dejé de prestar atención por completo. Samuel, por otro lado, se ponía furioso cada vez que los veía, su cara se ponía roja y agitaba los brazos. Con frustración, esa noche debería haberlo golpeado mientras tenía la oportunidad. Samuel gritaba, el tipo está completamente loco. Me reía mientras veía a Samuel pasearse y despotricar, pero por dentro sentía una increíble sensación de paz y satisfacción. A medida que pasaba el tiempo, Jonathan parecía tomar mi silencio como vacilación. Comenzó a aparecer más a menudo, presionando más. Una tarde, estaba trabajando en los planes de lecciones en mi oficina cuando recibí una llamada diciendo que había flores esperándome en la recepción. Los otros maestros comenzaron a burlarse de mí, convencidos de que era Samuel, diciendo que me estaba colmando de regalos y listo para casarse conmigo en cualquier momento, pero yo lo sabía mejor. Samuel y yo ya habíamos acordado no mostrar nuestro afecto públicamente. No fue Samuel, efectivamente fue Jonathan quien envió las flores, e incluso ahora, después de todo, todavía no recordaba lo que me gustaba. Me envió un gran ramo de rosas rojas, pero mis flores favoritas siempre habían sido el aliento de bebé. Ni siquiera me molesté en mirarlas. Les entregué el ramo a los maestros que me rodeaban, diciéndoles que cada uno tomara un manojo. Me miraron desconcertados, sonreí y dije: dar flores a los demás siempre trae un poco de fragancia a tus propias manos. El mes que viene me caso, espero que todos puedan venir. Samuel me propuso matrimonio 2 semanas después de volver a ver a Jonathan. Me han propuesto matrimonio 2 veces en mi vida. Una fue descuidada y apresurada, la otra fue considerada y sincera. Samuel sabía que no me gustaban las propuestas públicas, así que durante una cena tranquila con nuestras 2 familias, se arrodilló y me pidió que me casara con él. Me miró a los ojos y dijo: este matrimonio no es solo entre nosotros 2, es una unión de nuestras familias. Proponer delante de quienes más nos aman nos traerá una vida llena de bendiciones. El anillo encajó perfectamente, la propuesta no fue apresurada y ya no estaba cansada ni descorazonada. Con el aliento de mi madre, dije que sí. Mientras Samuel me abrazaba, miré a mi madre, sus ojos estaban rojos, pero estaba sonriendo. Me miró como si todas sus preocupaciones se hubieran desvanecido. En ese momento, finalmente me permití llorar. El dolor que había enterrado en lo más profundo de mi ser se fue. Los días de rogar por amor, de rebajarme por alguien que nunca me vio, todo se sentía como si perteneciera a una vida diferente. Recordé lo que dijo él conductor el día que dejé atrás esa dolorosa ciudad. Ahora que estás lejos de él, vienen buenos días, y tenía razón, estos fueron buenos días. Acordé de encontrarme con Jonathan en un pequeño café cerca de nuestra antigua escuela secundaria. Cuando entré, se puso de pie visiblemente emocionado, pensando que había cambiado de opinión. Scarlett, he estado pensando. No le di la oportunidad de terminar, le entregué una invitación en silencio. Me caso el mes que viene. Esta es la invitación. Eres bienvenido a venir si quieres. Su mano se congeló en el aire a centímetros de la mía. Una invitación. Repitió confundido. Bajó la mirada hacia la tarjeta, abriéndola con manos temblorosas. Cuando sus ojos se posaron en los nombres de los novios, las lágrimas brotaron rápidas e incontrolablemente. No, por favor, Scarlett. Se atragantó. Me equivoqué. Sé que te lastimé antes, pero estaba cegado por el odio. Culpé a la persona equivocada. Lo siento, te lo ruego. Por favor, no te cases. Por favor. Miré a Jonathan arrodillado frente a mí, desesperado y suplicante, y de repente vi un reflejo de mi yo pasado, la chica que una vez le rogó por una boda. Jonathan. Dije en voz baja. Nunca te odié ni siquiera durante esos 7 años. No sé qué te hizo odiarme tan profundamente. Nos conocimos en la escuela secundaria. Todavía no entiendo cómo terminamos así, pero ahora, no. Ya no importa, ahora soy feliz, Jonathan, verdaderamente feliz, así que por favor, no vuelvas a perturbar mi vida. Lo miré al otro lado de la mesa, estaba sentado cabizbajo, llorando desconsoladamente y en ese momento sentí una silenciosa liberación de los años que había pasado esperando y sufriendo. Las largas noches que pasé en tristeza se habían visto compensadas por este único momento de cierre. Dejé suficiente dinero para el café y me di la vuelta sin mirarlo 2 veces. No tenía motivos para demorarme más. La gente decía que la empresa de Jonathan había estado pasando apuros en los últimos años, sufriendo grandes pérdidas. No sabía exactamente qué le había pasado, que lo había hundido tan completamente. Pero ya no era algo de lo que pudiera o debiera preocuparme. El día de mi boda, Jonathan nunca apareció.
fue solo más tarde esa noche cuando Samuel. Él y yo estábamos abriendo los sobres de regalo, que encontramos dos que destacaron, un sobre de efectivo con exactamente 13.140 y otro en un peculiar tono verde. Supe de inmediato que eran de Jonathan. El rostro de Samuel se retorció de ira en el momento en que los vio, golpeó su mano sobre la mesa y gruñó: debería bajar y darle una paliza. Esa noche, Jonathan esperó afuera de mi edificio hasta tarde, a las 11 en punto, llamó cuando respondí. Todo lo que oí fue su respiración, lenta y desigual. Luego, después de una larga pausa, Jonathan dijo con una risa débil, casi amarga: Scarlett, felicitaciones por tu boda. Respondí en voz baja: gracias, deberías irte a casa ahora. Antes de que Jonathan pudiera decir algo más, Samuel tomó suavemente el teléfono de mi mano, en un tono juguetón, dijo: querido exmarido, estamos a punto de disfrutar de nuestra noche de bodas, por favor no molestes, y con eso colgó, antes de que pudiera decir una palabra. Samuel me abrazó con una sonrisa traviesa. Scarlett, susurró, este es el momento que he estado esperando, no desperdiciemos ni un segundo. Gracias a Samuel, su mano se congeló en el aire, a solo centímetros de la mía. Una invitación, repitió confundido, bajó la mirada hacia la tarjeta, abriéndola con manos temblorosas. Cuando sus ojos se posaron en los nombres de los novios, las lágrimas vinieron rápidas e incontrolablemente. No, por favor, Scarlett, se atragantó, me equivoqué, sé que te lastimé antes, pero estaba cegado por él. Odio, culpé a la persona equivocada, lo siento, te lo ruego, por favor no te cases, por favor. Miré a Jonathan, arrodillado frente a mí, desesperado y suplicante, y de repente vi un reflejo de mi yo pasado, la chica que una vez le rogó por una boda. Jonathan, dije en voz baja, nunca te odié, ni siquiera durante esos 7 años, no sé qué te hizo odiarme tan profundamente. Nos conocimos en la escuela secundaria, todavía no entiendo cómo terminamos así, pero ahora, ya no importa, ahora soy feliz. Jonathan, realmente feliz, así que por favor, no vuelvas a perturbar mi vida. Lo miré a través de la mesa, se sentó con la cabeza gacha, llorando incontrolablemente, y en ese momento sentí una silenciosa liberación de los años que había pasado esperando y sufriendo. Las largas noches que pasé en tristeza se habían visto compensadas por este único momento de cierre. Dejé suficiente dinero para el café y me di la vuelta sin mirar 2 veces. No tenía motivos para demorarme más. La gente decía que la empresa de Jonathan había estado pasando apuros en los últimos años, sufriendo grandes pérdidas. No sabía exactamente qué le había pasado, que lo había hundido tan completamente, pero ya no era algo de lo que pudiera o debiera preocuparme. El día de mi boda, Jonathan nunca apareció. Fue solo más tarde esa noche, cuando Samuel y yo estábamos abriendo los sobres de regalo, que encontramos dos que destacaron, un sobre de efectivo con exactamente 13,140, y otro en un peculiar tono de verde. Supe de inmediato que eran de Jonathan. El rostro de Samuel se retorció de ira en el momento en que los vio, golpeó la mesa con la mano y gruñó: debería bajar y darle una paliza. Esa noche, Jonathan esperó fuera de mi edificio hasta tarde, a las 11, llamó. Cuando contesté, todo lo que oí fue su respiración, lenta y desigual. Luego, después de una larga pausa, Jonathan dijo con una risa débil, casi amarga: Scarlett, felicitaciones por tu boda. Respondí en voz baja: gracias, deberías irte a casa ahora. Antes de que Jonathan pudiera decir algo más, Samuel tomó suavemente el teléfono de mi mano, en un tono juguetón, dijo: querido exmarido, estamos a punto de disfrutar de nuestra noche de bodas, por favor no molestes, y con eso colgó. Antes de que pudiera decir una palabra, Samuel me abrazó con una sonrisa traviesa. Scarlett, susurró, este es el momento que he estado esperando, no perdamos ni un segundo. Gracias a Samuel, su mano se congeló en el aire, a solo centímetros de la mía. Una invitación, repitió confundido, bajó la mirada hacia la tarjeta, abriéndola con manos temblorosas. Cuando sus ojos se posaron en los nombres de los novios, las lágrimas vinieron rápidas e incontrolablemente. No, por favor, Scarlett, se atragantó. Me equivoqué, sé que te lastimé antes, pero estaba cegado por el odio, culpé a la persona equivocada. Lo siento, te lo ruego, por favor no te cases, por favor. Miré a Jonathan arrodillado frente a mí, desesperado y suplicante, y de repente vi un reflejo de mi yo pasado, la chica que una vez le rogó por una boda. Jonathan, dije en voz baja, nunca te odié, ni siquiera durante esos 7 años, no sé qué te hizo odiarme tan profundamente. Nos conocimos en la escuela secundaria. Todavía no entiendo cómo terminamos así, pero ahora, ya no importa, ahora soy feliz, Jonathan, realmente feliz, así que por favor, no vuelvas a perturbar mi vida. Lo miré a través de la mesa, se sentó con la cabeza gacha, llorando incontrolablemente. Y en ese
Momento sentí una silenciosa liberación de los años que había pasado esperando y sufriendo, las largas noches que pasé en tristeza se habían visto compensadas por este único momento de cierre. Dejé suficiente dinero para el café y me di la vuelta sin mirar 2 veces, no tenía motivos para demorarme más, la gente decía que la empresa de Jonathan había estado pasando apuros en los últimos años, sufriendo grandes pérdidas. No sabía exactamente qué le había pasado, que lo había hundido tan completamente, pero ya no era algo de lo que pudiera o debiera preocuparme. El día de mi boda, Jonathan nunca apareció, fue solo más tarde esa noche, cuando Samuel y yo estábamos abriendo los sobres de regalo, que encontramos 2 que destacaron. Un sobre de efectivo con exactamente 13,140, y otro en un peculiar tono de verde. Supe de inmediato que eran de Jonathan. El rostro de Samuel se retorció de ira en el momento en que los vio, golpeó la mesa con la mano y gruñó. Debería bajar y darle una paliza. Esa noche, Jonathan esperó fuera de mi edificio hasta tarde a las 11. Llamó, cuando contesté, todo lo que oí fue su respiración, lenta y desigual. Luego, después de una larga pausa, Jonathan dijo con una risa débil, casi amarga: Scarlett, felicitaciones por tu boda. Respondí en voz baja, gracias, deberías irte a casa ahora. Antes de que Jonathan pudiera decir algo más, Samuel tomó suavemente el teléfono de mi mano, en un tono juguetón, dijo: querido exmarido, estamos a punto de disfrutar de nuestra noche de bodas, por favor no molestes, y con eso colgó. Antes de que pudiera decir una palabra, Samuel me abrazó con una sonrisa traviesa. Scarlett, susurró, este es el momento que he estado esperando, no perdamos ni un segundo. Gracias a Samuel, se ahogó. Me equivoqué, sé que te lastimé antes, pero estaba cegado por el odio, culpé a la persona equivocada, lo siento, te lo ruego, por favor no te cases, por favor. Miré a Jonathan arrodillado frente a mí, desesperado y suplicante, y de repente vi un reflejo de mi yo pasado, la chica que una vez le rogó por una boda. Jonathan, dije en voz baja, nunca te odié, ni siquiera durante esos 7 años, no sé qué te hizo odiarme tan profundamente. Nos conocimos en la escuela secundaria, todavía no entiendo cómo terminamos así, pero ahora, ya no importa, ahora soy feliz, Jonathan, verdaderamente feliz, así que por favor, no vuelvas a perturbar mi vida. Lo miré al otro lado de la mesa. Estaba sentado con la cabeza gacha, llorando incontrolablemente, y en ese momento, sentí una silenciosa liberación de los años que había pasado esperando y sufriendo, las largas noches que pasé en tristeza se habían equilibrado con este único momento de cierre. Dejé suficiente dinero para el café y me di la vuelta sin mirarme 2 veces, no tenía motivos para demorarme más. Decían que la empresa de Jonathan había estado pasando apuros en los últimos años, sufriendo grandes pérdidas. No sabía exactamente qué le había pasado, que lo había hundido tanto, pero ya no era algo de lo que pudiera ni debiera preocuparme. El día de mi boda, Jonathan no apareció. Fue solo más tarde esa noche, cuando Samuel y yo abríamos los sobres de regalo, que encontramos 2 que llamaron la atención, un sobre con efectivo con exactamente 13.140 y otro de un peculiar tono verde. Supe de inmediato que eran de Jonathan. El rostro de Samuel se contrajo de ira en cuanto los vio. Golpeó la mesa con la mano y gruñó: debería bajar y darle una paliza. Esa noche Jonathan esperó fuera de mi edificio hasta tarde a las 11. Me llamó. Cuando respondí solo oí su respiración, lenta e irregular. Luego, tras una larga pausa, Jonathan dijo con una risa débil, casi amarga: Scarlett, felicidades por tu boda. Respondí en voz baja. Gracias. Deberías irte a casa ahora antes de que Jonathan pudiera. No dije nada más. Samuel tomó suavemente el teléfono de mi mano, en un tono juguetón, dijo: querido exmarido, estamos a punto de disfrutar de nuestra noche de bodas, por favor no molestes, y con eso colgó. Antes de que pudiera decir una palabra, Samuel me abrazó con una sonrisa traviesa. Scarlett, susurró, este es el momento que he estado esperando, no perdamos ni un segundo. Gracias a Samuel. Se ahogó, me equivoqué, sé que te lastimé antes, pero estaba cegado por el odio, culpé a la persona equivocada, lo siento, te lo ruego, por favor no te cases, por favor. Miré a Jonathan arrodillado frente a mí, desesperado y suplicante, y de repente vi un reflejo de mi yo pasado, la chica que una vez le rogó por una boda. Jonathan, dije en voz baja, nunca te odié, ni siquiera durante esos 7 años, no sé qué te hizo odiarme tan profundamente. Nos conocimos en la escuela secundaria, todavía no entiendo cómo terminamos así, pero ahora, ya no importa. Ahora soy feliz, Jonathan, verdaderamente feliz, así que por favor, no vuelvas a perturbar mi vida. Lo miré al otro lado de la mesa, estaba sentado con la cabeza gacha, llorando incontrolablemente, y en ese momento sentí una silenciosa
Liberación de los años que había pasado esperando y sufriendo, las largas noches que pasé en tristeza se habían equilibrado con este único momento de cierre. Dejé suficiente dinero para el café y me di la vuelta sin mirarme 2 veces. No tenía motivos para demorarme más. Decían que la empresa de Jonathan había estado pasando apuros en los últimos años, sufriendo grandes pérdidas. No sabía exactamente qué le había pasado, que lo había hundido tanto, pero ya no era algo de lo que pudiera ni debiera preocuparme. El día de mi boda, Jonathan no apareció. Fue solo más tarde esa noche, cuando Samuel y yo abríamos los sobres de regalo, que encontramos 2 que llamaron la atención, un sobre con efectivo con exactamente 13.140 y otro de un peculiar tono verde. Supe de inmediato que eran de Jonathan. El rostro de Samuel se contrajo de ira en cuanto los vio. Golpeó la mesa con la mano y gruñó: debería bajar y darle una paliza. Esa noche Jonathan esperó fuera de mi edificio hasta tarde a las 11. Me llamó. Cuando respondí solo oí su respiración, lenta e irregular. Luego, tras una larga pausa, Jonathan dijo con una risa débil, casi amarga: Scarlett, felicidades por tu boda, respondí en voz baja. Gracias. Deberías irte a casa ahora antes de que Jonathan pudiera. No dije nada más. Samuel tomó suavemente el teléfono de mi mano, en un tono juguetón, dijo: querido exmarido, estamos a punto de disfrutar de nuestra noche de bodas, por favor no molestes, y con eso colgó, antes de que pudiera decir una palabra. Samuel me abrazó con una sonrisa traviesa. Scarlett, susurró, este es el momento que he estado esperando, no perdamos ni un segundo. Gracias a Samuel, pero ahora, ya no importa, ahora soy feliz, Jonathan, verdaderamente feliz, así que por favor, no vuelvas a perturbar mi vida. Lo miré al otro lado de la mesa, estaba sentado cabizbajo, llorando desconsoladamente, y en ese momento, sentí una silenciosa liberación de los años que había pasado esperando y sufriendo. Las largas noches que pasé en tristeza se habían visto compensadas por este único momento de cierre. Dejé suficiente dinero para el café y me di la vuelta sin mirar 2 veces, no tenía motivos para demorarme más. La gente decía que la empresa de Jonathan había estado pasando apuros en los últimos años, sufriendo grandes pérdidas. No sabía exactamente qué le había pasado, que lo había hundido tan completamente, pero ya no era algo de lo que pudiera o debiera preocuparme. El día de mi boda, Jonathan nunca apareció. Fue solo más tarde esa noche, cuando Samuel y yo estábamos abriendo los sobres de regalo, que encontramos 2 que destacaron, un sobre de efectivo con exactamente 13.140 y otro en un peculiar tono de verde. Supe de inmediato que eran de Jonathan. El rostro de Samuel se retorció de ira en el momento en que vio ellos, golpeó su mano sobre la mesa y gruñó: debería bajar y darle una paliza. Esa noche, Jonathan esperó afuera de mi edificio hasta tarde, a las 11 en punto, llamó. Cuando respondí, todo lo que oí fue su respiración, lenta y desigual. Luego, después de una larga pausa, Jonathan dijo con una risa débil, casi amarga: Scarlett, felicitaciones por tu boda, respondí en voz baja: gracias. Deberías irte a casa ahora antes de que Jonathan pudiera decir algo más. Samuel tomó suavemente el teléfono de mi mano, en un tono juguetón, dijo: querido exmarido, estamos a punto de disfrutar de nuestra noche de bodas, por favor no molestes, y con eso colgó, antes de que pudiera decir una palabra. Samuel me abrazó con una sonrisa traviesa. Scarlett, susurró, este es el momento que he estado esperando, no perdamos ni un segundo. Gracias a Samuel, pero ahora, ya no importa, ahora soy feliz, Jonathan, verdaderamente feliz, así que por favor, no vuelvas a perturbar mi vida. Lo miré al otro lado de la mesa, estaba sentado cabizbajo, llorando desconsoladamente, y en ese momento, sentí una silenciosa liberación de los años que había pasado esperando y sufriendo. Las largas noches que pasé en tristeza se habían visto compensadas por este único momento de cierre. Dejé suficiente dinero para el café y me di la vuelta sin mirar 2 veces, no tenía motivos para demorarme más. La gente decía que la empresa de Jonathan había estado pasando apuros en los últimos años, sufriendo grandes pérdidas. No sabía exactamente qué le había pasado, que lo había hundido tan completamente, pero ya no era algo de lo que pudiera o debiera preocuparme. El día de mi boda, Jonathan nunca apareció. Fue solo más tarde esa noche, cuando Samuel y yo estábamos abriendo los sobres de regalo, que encontramos 2 que destacaron, un sobre de efectivo con exactamente 13.140 y otro en un peculiar tono de verde. Supe de inmediato que eran de Jonathan. El rostro de Samuel se retorció de ira en el momento en que vio ellos, golpeó su mano sobre la mesa y gruñó: debería bajar y darle una paliza. Esa noche, Jonathan esperó afuera de mi edificio hasta tarde, a las 11 en punto, llamó. Cuando respondí, todo lo que oí fue su respiración, lenta y desigual.
luego, después de una larga pausa, Jonathan dijo con una risa débil, casi amarga: Scarlett, felicitaciones por tu boda. Respondí en voz baja: gracias. Deberías irte a casa ahora. Antes de que Jonathan pudiera decir algo más, Samuel tomó suavemente el teléfono de mi mano, en un tono juguetón, dijo: querido exmarido, estamos a punto de disfrutar de nuestra noche de bodas, por favor no molestes, y con eso colgó, antes de que pudiera decir una palabra. Samuel me abrazó con una sonrisa traviesa. Scarlett, susurró, este es el momento que he estado esperando, no perdamos ni un segundo. Gracias a Samuel. La cara de Samuel se retorció de ira en el momento en que los vio. Golpeó su mano sobre la mesa y gruñó: debería bajar y darle una paliza. Esa noche, Jonathan esperó afuera de mi edificio hasta tarde. A las 11 en punto, llamó. Cuando respondí, todo lo que escuché fue su respiración, lenta y desigual. Luego, después de una larga pausa, Jonathan dijo con una risa débil, casi amarga: Scarlett, felicitaciones por tu boda. Respondí en voz baja: gracias. Deberías irte a casa ahora. Antes de que Jonathan pudiera decir algo más, Samuel tomó suavemente el teléfono de mi mano, en un tono juguetón. Dijo: querido exmarido, estamos a punto de disfrutar de nuestra noche de bodas, por favor no molestes, y con eso colgó. Antes de que pudiera decir una palabra, Samuel me abrazó con una sonrisa traviesa. Scarlett, susurró, este es el momento que he estado esperando, no perdamos ni un segundo. Gracias a Samuel. La cara de Samuel se retorció de ira en el momento en que los vio. Golpeó su mano sobre la mesa y gruñó: debería bajar y darle una paliza. Esa noche, Jonathan esperó afuera de mi edificio hasta tarde. A las 11 en punto llamó. Cuando respondí, todo lo que escuché fue su respiración, lenta y desigual. Luego, después de una larga pausa, Jonathan dijo con una risa débil, casi amarga: Scarlett, felicitaciones por tu boda. Respondí en voz baja: gracias. Deberías irte a casa ahora. Antes de que Jonathan pudiera decir algo más, Samuel tomó suavemente el teléfono de mi mano, en un tono juguetón, dijo: querido exmarido, estamos a punto de disfrutar de nuestra noche de bodas, por favor no molestes, y con eso colgó. Antes de que pudiera decir una palabra, Samuel me abrazó con una sonrisa traviesa. Scarlett, susurró, este es el momento que he estado esperando, no perdamos ni un segundo. Gracias a Samuel. La vida de casada resultó ser verdaderamente dichosa. 2 años después, di a luz a una niña. Samuel no podía dejar de llamarla su pequeña princesa, repitiéndolo tantas veces que comencé a molestarme. Mi madre, mirándonos con una mezcla de diversión y exasperación, negó con la cabeza y dijo: es una niña tan dulce, por supuesto que todos la aman. Me rasqué la nariz y me reí entre dientes. Bueno, ¿qué esperabas? Mira a su madre. Luego, cuando nuestra hija cumplió 3 años, recibí una llamada telefónica inesperada de la madre de Jonathan. Anne, la mujer que siempre me había menospreciado, que una vez me había tratado con nada más que desprecio, habló con una voz que nunca le había escuchado antes, suplicante, desesperada. Scarlett, te lo ruego, por favor ven a ver a Jonathan, dijo. Sé que te hice daño en el pasado, lo siento, por favor, solo por esta vez. No está bien, no le queda mucho tiempo. Después de hablarlo con Samuel, decidí ir. Jonathan estaba en la etapa final de cáncer de estómago. Su cuerpo estaba delgado, casi esquelético, y yacía en la cama conectado a un respirador y se mantenía vivo por medicamentos poderosos. El hombre imprudente y arrogante que una vez conocí se había ido. Cuando llegué, todavía estaba despierto. Tan pronto como me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Trató de sentarse, claramente queriendo decir algo. Lo empujé suavemente hacia abajo y me senté a su lado. Puedes quedarte acostado, solo dime lo que sea, dije en voz baja. Me miró fijamente durante un largo rato, como si tratara de memorizar cada detalle de mi rostro. Luego, con una leve sonrisa resignada, le pidió a su madre que trajera un pequeño libro escondido detrás de su almohada. Lo miré y me congelé. Era mi viejo diario, el que había llenado con páginas de pensamientos de niña y esperanzas secretas, el que pensé que había perdido para siempre. Como había terminado en sus manos, Jonathan pareció leer la pregunta en mis ojos. Trató de hablar, pero las palabras no salían. Su madre, con los ojos llenos de lágrimas, lo explicó todo. Años atrás, Sophie había encontrado el diario. Ella sabía que era mío, pero yo nunca me había atrevido a escribir mi nombre claramente dentro, demasiado tímido e inseguro en ese momento. Un día, Jonathan vio a Sophie leyéndolo. Asumió que era suyo y así comenzó el malentendido que lo cambió todo. Sophie comenzó a salir con Jonathan poco después, pero en el fondo, sabía que había tomado algo que nunca fue destinado para ella. La culpa la carcomía, y Jonathan, a su vez,
Se volvió frío y distante conmigo, creyendo que de alguna manera había intentado sabotearlos. Nuestra discusión final terminó conmigo abofeteando a Sophie en un ataque de ira. Después de eso, se cambió de escuela y rompió con Jonathan, pero para él, yo me había convertido en la razón por la que se fue, la gota que colmó el vaso. La vida puede ser tan cruelmente dramática. Apenas podía creer que tal giro del destino se hubiera desarrollado entre bastidores. No fue hasta hace 2 años que Jonathan finalmente supo la verdad. Sophie había regresado del extranjero, atormentada por la culpa. Le dio el diario y confesó todo antes de desaparecer de nuevo. Jonathan dijo que Sophie estaba demasiado avergonzada para enfrentarme, por eso nunca vino. También me dijo que el sobreverde del día de mi boda en realidad había sido de Sophie. Era su forma silenciosa de expresar arrepentimiento. Me quedé allí sentada en silencio durante un largo rato después de escuchar todo esto. No sabía qué decir. No había palabras que pudieran cambiar el pasado. Si sentía algo, era la urgencia de volver a casa, de volver a ver a Samuel. Ese día, me fui sin decir una palabra más. Esa noche recibí una llamada de la madre de Jonathan. Había fallecido. Cuando Samuel escuchó la noticia, simplemente me abrazó en silencio y me dijo con dulzura, «Déjalo ir ahora». Al escuchar esas palabras, lo abracé con fuerza. Sí, es hora de dejarlo ir. Ahora tengo una nueva vida. No puedo seguir encadenada al pasado. Todo lo que viene solo mejorará. Fin. La historia de Jonathan. Postdata. Junio de 2019. Sabía desde hacía mucho tiempo que le gustaba a Scarlett. Lo sabía incluso antes de que Sophie se transfiriera a nuestra escuela. Scarlett solía tomar el camino largo a casa solo para que pudiera caminar conmigo un poco más. Pisaba silenciosamente mi sombra mientras caminábamos, pensando que no me daría cuenta. Cuando olvidaba mis exámenes, me entregaba los suyos sin dudarlo. Siempre supe que se preocupaba por mí, pero algo cambió. Tal vez fue cuando llegó Sophie. Julio de 2019, Sophie era deslumbrante, hermosa y segura. Los chicos a mi alrededor solían decir que ella y yo parecíamos una pareja perfecta. La miré de reojo y me encontré pensando, probablemente tenían razón. A partir de ese momento, me acerqué tanto a Scarlett como a Sophie. No tenía intención de comenzar una relación con Sophie, pero una pequeña parte de mí, mi ego, comenzó a anhelar la atención. Un día, vi a Sophie leyendo un diario. No pude evitar echar un vistazo. La letra me era extrañamente familiar, como algo que había visto antes, así que se lo tomé de las manos y leí algunas páginas. Lo que encontré me sorprendió. Cada línea estaba llena de afecto sincero por mí. Nunca había imaginado que alguien pudiera amarme tanto. Miré profundamente a Sophie. Su rostro estaba sonrojado y parecía nerviosa. Me congelé. Por alguna razón, asumí que ella lo había escrito y no lo negó. Así que naturalmente terminamos juntos. Todavía recuerdo la sonrisa tensa en el rostro de Scarlett cuando descubrió que Sophie y yo éramos una pareja. En ese momento, no pensé mucho en ello, pero más tarde, cuando la vi sosteniendo la mano de Samuel, finalmente comprendí lo que realmente se sentía la angustia. Scarlett, debiste haber estado sufriendo mucho en ese entonces. Julio de 2019, estar con Sophie no era lo que esperaba. Se ponía fácilmente celosa. Si hablaba con Scarlett aunque fuera por un momento, Sophie se enfurruñaba y se retiraba. Eventualmente comenzó a tratar a Scarlett terriblemente. Discutían constantemente. Pensé que era mi culpa. Pensé que tal vez había hecho algo mal. Solo más tarde me di cuenta de lo que era ese sentimiento, culpa. Luego de repente Sophie rompió conmigo. Sucedió de la nada, como si me cayera de un precipicio. Me pilló desprevenido. Pregunté por ahí, esperando entender. Algunos amigos dijeron que había discutido con Scarlett, y que incluso la había golpeado. Quería preguntarle a Sophie yo mismo. No creía que Scarlett pudiera haber hecho algo así, pero antes de que pudiera encontrarla, Sophie cambió de escuela otra vez, desapareciendo de nuestras vidas. Después de eso, la vida en la escuela se volvió difícil para Scarlett. Mucha gente a la que le gustaba Sophie comenzó a molestarla. Intenté protegerla lo mejor que pude. Estábamos en nuestro último año, sabía lo importante que era para ella. Por suerte, con el tiempo las cosas se calmaron, la gente siguió adelante. Después de los exámenes de admisión a la universidad, le confesé a Scarlett. Incluso ahora, no puedo decir si fue amor o culpa lo que me empujó. Tal vez siempre me había gustado, tal vez todavía cargaba con rabia por lo que pasó con Sophie. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de la verdad. Nunca entendí realmente mi propio corazón.
Agosto de 2019. Durante nuestros 7 años juntos no traté bien a Scarlett, pero no podía dejarla ir, ni siquiera yo entendía del todo lo que estaba reteniendo. Bueno, aún así, de una cosa estaba seguro, de verdad quería estar con Scarlett, pero al final, le fallé. El día que le propuse matrimonio, temblaba de nervios, no tenía ni idea de si diría que sí. Cuando lo hizo, giré la cabeza y sonreí en secreto. No creo que ella viera esa sonrisa. Agosto de 2019, ya podríamos habernos casado. Podríamos haber tenido hijos, pero Chloe lo arruinó todo. Cuando conocí a Chloe me quedé atónito, se parecía tanto a Sophie. Si Scarlett la hubiera visto, también se habría sorprendido. No sé qué me pasó. La contraté como mi secretaria. Luego, en un evento de la empresa, bebí demasiado. Cuando desperté, ella estaba a mi lado, lo juro, solo pasó una vez, pero siguió usándolo para manipularme. Estaba exhausto, atrapado por la culpa y la frustración. Finalmente, dijo que estaba embarazada. La llevé al hospital para que le practicaran un aborto, pero me engañó. Esa decisión se convirtió en mi mayor arrepentimiento en la vida. Sé que le hice daño a Scarlett. En ese momento todavía trato de justificarlo, diciéndome que solo estaba tomando venganza por Sophie, pero ahora sé la verdad, fui un cobarde, egoísta y débil. Le di a Scarlett 7 años de dolor. Noviembre de 2021, Sophie me encontró de nuevo, me dio el diario, llorando, me dijo que había mentido, el diario no era suyo, me pidió que le diera una disculpa a Scarlett en su nombre. Quería preguntarle, ¿qué te hace pensar que soy lo suficientemente valiente para enfrentarla de nuevo? Soy como tú, un cobarde. Ambos le hicimos daño. De los tres, solo Scarlett realmente sabía cómo amar, le dio su corazón por completo, nunca pidió nada a cambio. Enero de 2022, Scarlett se casó. Esperé abajo toda la noche, observando hasta que las luces de su apartamento finalmente se apagaron. Samuel es infantil, pero la trata con tanta calidez y devoción. Scarlett merece ese tipo de amor, el tipo que brilla intensamente y nunca se desvanece. Marzo de 2022. Me diagnosticaron cáncer de estómago en etapa avanzada. Jonathan. Sin Scarlett a tu lado ni siquiera podrías cuidarte, pero quizás esto es lo que mereces. Julio de 2022. La quimioterapia ha sido dolorosa, pero cada noche leo el diario de Scarlett. De alguna manera, las lecciones de dolor, ser amado, es realmente el sentimiento más reconfortante del mundo. Pero saber que es un amor del pasado, un amor que destruí, ese dolor nunca se va. Apenas puedo sostener un bolígrafo ahora. Solo quiero verla una última vez, decirle, lo siento, no llores, lo siento mucho. Gracias por ver la historia de hoy. Si disfrutaste este vídeo, dale me gusta y compártelo con tus amigos. Nos encantaría leer tu opinión en los comentarios. No dudes en compartirla. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias geniales. Nos vemos en el próximo vídeo.